de las Sagradas Escrituras. La totalidad del consejo de Dios, concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesta en la Biblia, o por buena y necesaria consecuencia, puede deducirse de la Biblia, a la cual nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en la Biblia. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las reglas generales de la Biblia, las cuales siempre deben acatarse. Esta sección nos enseña que la revelación completa de Dios, ahora contenida en las Escrituras, es completamente suficiente para toda necesidad espiritual del hombre, que es suficiente en toda época, no requiere añadidos, y que aún así es suficiente en cuanto a los principios, en vez de detalles, dejándole al hombre la aplicación de principios generales en ciertas instancias en su función de la imagen de Dios. Lo que sigue es dado en apoyo a la enseñanza de este escrito, de que la Biblia es un producto completo y completamente suficiente para todas nuestras necesidades. Cristo dijo ser la verdad, según San Juan capítulo 14, versículo 6, y creemos que Él encarnaba la verdad completa, según lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿No es este el punto de comparación en la primera afirmación de la epístola a los Hebreos? Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en las épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, quien es la fiel imagen de lo que es. ¿No es este contraste entre lo provisional y lo final? ¿Entre lo incompleto? Y por ende, siempre receptor de añadidos, y lo completo, y por ende incapaz de recibir cualquier otro añadido. Cristo, en cambio, según su propio testimonio, se reveló a otros, según San Juan capítulo 15, verso 15, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Si Cristo, en el momento de su encarnación, podía decir todo, lo he dado a conocer, entonces, ¿cómo puede alguien aceptar la posibilidad de que se podría necesitar otra cosa más antes del regreso de Cristo? De modo que Cristo reveló toda la verdad a los apóstoles. Vemos entonces que Pablo podía afirmar correctamente que había proclamado todo el propósito de Dios, según Hechos capítulo 20, verso 27. No he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, dice Pablo en el verso 20. Cada apóstol podía afirmar lo mismo. ¿Cómo entonces podría haber algo aún por revelar que no podría ser de provecho? Pero aun si ellos, es decir, los apóstoles, hubieran faltado a su deber de comunicarnos por medio del registro escrito todo lo que Cristo le había revelado, ¿no sería imposible que alguien, salvo un apóstol, supliera la deficiencia? Pero el testimonio de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, claramente indica que no existe tal deficiencia, sino que las Sagradas Escrituras son aptas para suplir perfectamente al creyente. Y si las Sagradas Escrituras no fueran suficientes y completas, ¿a qué llevaría una comparación entre Hebreos capítulo 10, verso 10 o capítulo 10, verso 12 o capítulo 7, verso 27 de este mismo libro de los Hebreos? ¿Y qué hay de Judas, versículo 3? ¿Se podría añadir algo al sacrificio hecho una vez y para siempre? Si no se pudiese entonces, ¿cómo se podría añadir algo a la fe encomendada una vez por todas a los santos? ¿Y cómo
podría Pablo en Efesios capítulo 6, verso 10 animarnos diciendo: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo? Una parte de esa armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no está completa, ¿cómo podría estar completa la armadura? ¿No sería entonces defectuosa? Y si fuera defectuosa, ¿cómo podríamos resistir? Apocalipsis capítulo 22, del verso 18 al 19, también enseña la imposibilidad de añadir algo a la Biblia. Algunos mantienen que Juan solo estaba prohibiendo el añadir algo particularmente en el libro que él estaba escribiendo, es decir, al Apocalipsis. Pero todos sabemos que Juan era el último apóstol sobreviviente, escribiendo el libro final. Él era consciente de este hecho. También deberíamos tomar nota de la expresión peculiar que utiliza en Apocalipsis 22, 18. La palabra que se traduce a, de añadir, a, normalmente no se traduce como a. Es la palabra griega epi, la cual significa sobre, encima de o por encima de. Por lo tanto, esto indicaría cualquier añadido a la Biblia está debajo, es decir, lo anterior. Si Juan escribió el último libro, ¿qué mejor forma para negar que algo se pudiera añadir a toda la Biblia que negado que algo se pudiera añadir a este libro? O igualmente, podríamos argumentar que Juan solo prohibió la alteración de este libro en particular. ¿Quién se podría imaginar que Juan nos permitiría sustraer algo de las palabras de los otros libros de la Biblia y que solo protestaría la alteración de su libro? El hombre no necesita ningún conocimiento de la voluntad de Dios que no haya sido expresamente dada en las Escrituras o que no sea deducible en ellas. Por buena y necesaria consecuencia, la ley mosaica, por ejemplo, no está expresada por medio de principios abstractos. Moisés declaró la ley en términos de instancias concretas. Sin embargo, como dice Murray, estas instancias concretas no deberían aislar de la clase de relación que ejemplifican. Aunque en algunos casos los 10 mandamientos se expresan en términos de ejemplos concretos, por ejemplo el adulterio como una instancia concreta del pecado sexual, a la vez ejemplifican principios de amplio espectro. Como estos principios son tan amplios, deberíamos hacer todo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, para la gloria de Dios. Y como cada persona debe, como imagen de Dios personalmente responsable ante Dios, aplicar estos principios a sus propias circunstancias, es de suma importancia hacer hincapié de la libertad del cristiano. Podemos citar como ejemplos de circunstancias concernientes a la adoración de Dios y el gobierno de la iglesia, etc., las cuales deben ser ordenadas según la luz de la naturaleza y prudencia cristiana, según las reglas generales de las palabras, tales cosas como el lugar y la hora del día domingo de asamblea congregacional. En Hechos capítulo 2, verso 46, vemos que los primeros cristianos no se reunían en el templo y también de casa en casa. El hecho de que los judíos nobles en Tesalónica, quienes recibieron el mensaje de alegría que infunde el Espíritu Santo en Hechos 17, verso 10 al 11, tuvieran una sinagoga, no es condenado. Por la posesión de un edificio para la iglesia, ciertamente no se considera esencial para la existencia de una iglesia cristiana, según Hechos 18, 7. Tampoco se ve que la Biblia dicte una hora específica para la asamblea de la congregación. Pablo y Silas alabaron a Dios a la medianoche, según Hechos 16:25. También parece haber sucedido lo mismo en Troas, en Hechos 20:7. Aún así, a menudo la hora era otra en Hechos 16, verso 13. El principio permanecía en Éxodo 20, verso 8, pero se ejecutaba bajo distintas circunstancias acerca de las cuales Dios había dado cada instrucción posible. No tenemos la libertad de modificar el principio, ni en lo más mínimo, pero tenemos la libertad de llegar a entender el principio según los cambios en las circunstancias, etc.
Podemos trasladar el lugar de asamblea a un edificio a otro, de una hora a otra, pero no de un día a otro. Puede que en un incendio le prive a alguna congregación el uso de su lugar acostumbrado de reuniones. Se tendría que escoger otro lugar, aunque sea provisionalmente, así que las circunstancias de adoración divina varían de común acuerdo, pero nada, salvo las circunstancias, podrían cambiar legítimamente. Aún en ese caso, se requerirá que la congregación se reúna en el día del Señor, es decir, el día domingo, y los elementos de la adoración divina prescritas por las Escrituras tendrían que conformar el contenido total de los ejercicios de ese día. Vemos esta distinción en asuntos de adoración y del gobierno. El día de adoración fue ordenado por Dios. Las circunstancias del tiempo, en el día del Señor, y el lugar se les deja a los hombres. El contenido de la adoración divina está prescrito por Dios. Las circunstancias del orden eclesiástico se ha dejado en la esfera de las circunstancias. Hay libertad, pero solo dentro de los límites escritos de la ley de Dios, establecida en forma de principios en las Escrituras.